Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes esta mañana? Qué bien, me alegra saludarles, compartir otra vez en este tiempo de reflexión, de conversar juntos. Vamos a hablar del poderoso lenguaje del ejemplo. Ese lenguaje que no se transmite con palabras, sino con acciones y que definitivamente marca y determina mucho lo que nuestros hijos son y serán por el resto de sus vidas. El poder detrás de las palabras es increíble, no lo minimizamos, no lo ignoramos, pero el poder del ejemplo deja unas huellas increíbles en la vida de nuestros hijos. Hace muchos años atrás, mi hijo estaba bien pequeñito, fuimos a una consulta de rutina a ver a su pediatra, a su doctor. El pediatra, además de ser el pediatra de nuestros hijos, de nuestros dos hijos, es nuestro amigo desde que estudiaba su carrera en medicina, así que lo conocemos hace muchos años, tenemos una relación bien cercana. Y mi esposa con confianza le dice al doctor: estoy preocupada porque el niño está dando sus primeros pasos y me pareciera que no apoya bien sus piecitos. ¿Crees que tenga algún problema al caminar? Él se sonrió con la característica que tienen los doctores y este doctor en particular. Y me dijo: Alex, ¿puedes ponerte de pie por favor un momentito? Yo me quedé sorprendido que tenía que ver la pregunta de mi esposa con que él me pidiera que yo me pusiera de pie, y me dijo: ¿puedes caminar un momento? Y dije: bueno, vine a la consulta de un doctor, no sabía que era una pasarela, pero le hice caso al pediatra, caminé un momento y él le dijo: no te preocupes, tu hijo caminará como camina su papá. Para bien o para mal, esa es una realidad. No creo que mi hijo camine tan mal como yo, creo que tiene un caminar mucho mejor. Pero el poder del ejemplo, lo que estaba detrás de las palabras del doctor, mientras suavizaba la preocupación de una mamá con respecto a su hijo pequeño, lo que estaba tratando de usar como recurso para suavizar esa preocupación de, en este caso, mi esposa, la mamá de mi hijo, él estaba usando precisamente el poder del ejemplo. Cómo lo que nosotros hacemos, aún nuestro caminar, cómo gesticulamos, cómo hablamos, cómo nos movemos y nos expresamos en la vida, cómo vivimos, qué valores abrazamos, qué hacemos en lo íntimo y en lo público, cómo nos manejamos en la vida, estamos siendo observados todo el tiempo. Miren, lo que nosotros decimos intencionalmente no es tan importante como lo que nosotros hacemos inconscientemente. Piénselo por un momento. Y si que ahí está en pantalla esto: nosotros educamos más a nuestros hijos con aquellas acciones inconscientes que con nuestras palabras intencionales. A veces pensamos mucho, medimos lo que vamos a decir en presencia de los demás, y también lo hacemos en relación con nuestros hijos, pero hay reacciones inconscientes, sobre todo en encrucijadas de la vida, en momentos de tensión, en situaciones incómodas o en situaciones en las cuales no pensamos mucho antes de actuar, y ahí lo inconsciente toma lugar y maneja y manifiesta algo que termina enviando un mensaje a nuestros hijos, dejando una huella en ellos y convirtiéndolo más tarde en un valor que ellos abrazarán, sostendrán y vivirán quizás por el resto de sus vidas, para bien o para mal. El ejemplo tiene el poder de desvirtuar a una persona, como tiene también el poder de construir a una persona. Así que hoy vamos a salir de este lugar entendiendo esta verdad, abrazando este concepto y conscientes de que mientras vivimos, ellos nos observan. Lo decíamos hace 8 días, los adolescentes, recuerden, se lo recuerdo, 75% de los encuestados en la etapa de la adolescencia dijeron: quien influye más en mi vida son mis propios padres. Así que hay que tener en cuenta esto, hay que pensarlo, hay que mirar al lado y darnos cuenta. Como alguien me decía, hay una frase muy común en mi país, en Cuba, usamos esta expresión: siempre hay un ojo que te ve. No sé si ustedes lo usan aquí en México, pero curiosamente, la mayoría de las ocasiones, ese ojito que nos está viendo en la sombra son nuestros hijos. Ellos observan más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Hace algún tiempo atrás, año 1990, comenzó una investigación en una universidad en Italia, en la ciudad de Parma, y dio al traste como resultado con lo que hoy se conoce como las neuronas espejo. ¿En qué consiste esto? El estudio comenzó estudiando unos monos macacos y estaban viendo cómo la actividad neuronal cambiaba y se activaban algunas neuronas en el cerebro cuando estos monitos estaban realizando cierta actividad. Pero luego los expusieron a observar a otros que estaban haciendo actividades mientras ellos eran observadores, y se dieron cuenta que las mismas neuronas que se activaron para el momento en que los monitos estaban haciendo algo, se activaron cuando estaban observando. Y eso se llama neuronas espejos. ¿A qué conclusión
llegaron los investigadores y dio como resultado que hoy la ciencia lo entienda, la ciencia de la neurociencia en este caso, es que hay neuronas espejo y que se replica en el cerebro de una persona lo que ve y lo que observa. Y eso es impresionante, ¿verdad? Que la misma actividad neuronal que ocurre cuando estamos haciendo algo por cuenta propia, también sucede cuando vemos a alguien actuar. Si alguien grita, en nuestros cerebros entonces se genera una actividad neuronal que está entonces guardando esa actividad y convirtiéndola como en algo nuestro. No gritamos en el momento, pero el grito se quedó como una memoria neuronal dentro de nuestro cerebro. Y así sucesivamente pudiéramos poner muchos ejemplos en esta mañana de cómo trabaja eso. Es algo biológico, es algo que nosotros ni tan siquiera lo pensamos, lo interiorizamos, lo entendemos, pero sucede todo el tiempo cuando observamos y cuando vemos lo que otros hacen, o ellos nos ven y nos observan a nosotros hacer lo que hacemos. Así que eso nos invita entonces a tomar mucha más conciencia del poder del ejemplo, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué vivimos como vivimos, sobre todo ahora que alguien nos está viendo vivir, y si alguien es nuestro hijo, nuestra hija, son nuestros hijos, son nuestra descendencia que nos importa tanto, ¿verdad? Seguimos adelante. Inge, esto nos lleva a hablar un poquito acerca de la teoría de Albert Bandura. Albert tenía esta teoría que la ciencia confirmó a partir de 1990 con estas neuronas espejo, pero su teoría era básicamente lo mismo: los niños aprenden más por observación que por instrucción. Y claro, esto no destierra la instrucción académica, esto no quita el salón de clases, esto no dice que el cerebro no aprende cuando está siendo instruido. Esa es la enseñanza clásica y definitivamente funciona. Tenemos que instruir a nuestros hijos. No es que ahora nos convirtamos en mudos profesionales, que no hablemos con nuestros hijos, porque en definitiva nos dijeron en escuela para padres que en realidad ellos aprenden por observación, así que cero comunicación. No es eso lo que estoy diciendo en el día de hoy. Simplemente al hablar del lenguaje del ejemplo voy a enfatizar el poder del ejemplo, pero definitivamente la comunicación tiene que seguir la instrucción verbal. Lo que nosotros hablamos e inculcamos a nuestros hijos, lo que les enseñamos, definitivamente tiene valor y tiene lugar en la vida de la educación en el hogar. Pero el ejemplo no queda fuera. El ejemplo es importante. Y ahí entonces entra esta teoría de la observación, además de la instrucción, y el poder que ésta tiene y cómo aprendemos más por observación. Eso es sumamente importante que hoy lo tengamos en cuenta. Adelante, seguimos con la siguiente. Entonces, esto nos lleva a algo que se conoce como la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pensemos por un momento en esto. Es una tensión que se da en nuestra mente y en nuestras emociones, sobre todo en la de nuestros hijos, cuando nos ven decirles que ellos hagan algo, pero nos ven hacer todo lo contrario. Nunca le ha sucedido a usted, ¿verdad? Nunca nos ha sucedido en casa a nosotros, que le inculcamos a nuestros hijos que hagan algo, pero luego ellos vienen y nos sorprenden a nosotros haciendo todo lo contrario y nos dicen: "Hello, mamá, pero tú me dices que trate bien a las personas, pero en el tráfico me pregunto si conoces a todos los que están a tu lado porque le recuerdas toda la familia". Entonces, por un lado le decimos algo, pero por otro hacemos todo lo contrario, y se crea entonces una tensión, un conflicto psicoemocional dentro de nuestros hijos que en algún momento va a generar un cambio en cómo ellos se proyectan en la vida, en qué tipo de adolescente, de joven, de adulto inclusive serán. Porque no es tanto lo que nosotros quisiéramos que ellos se convirtieran, sino lo que nosotros estamos formando desde lo que hablamos, por supuesto, pero también desde lo que vivimos. Nuestra vida es la suma no solamente de las palabras que nosotros intencionalmente inculcamos, sino también de aquellas que se escapan cuando no estamos pensando que alguien está observando nuestras vidas, y además de nuestras propias acciones. Esas acciones importantes que no solamente se trata de nuestro hacer diario, sino que también es el ejemplo que está construyendo la persona de nuestros propios hijos. Y eso lo hace de suma importancia. Algunos ejemplos que nosotros conocemos muy bien: pedimos respeto, pero luego ¿cómo nos ven tratar a un familiar? Ni hablar, ¿verdad? O quizás les pedimos respeto, pero nosotros le hablamos bien a un familiar, y ahí hay una coherencia entre lo que les decimos y lo que hacemos. 10 puntos. Pero si es todo lo contrario, se crea un conflicto, ¿verdad? Pedimos responsabilidad, pero ellos nos ven a nosotros abandonar proyectos o incumplir nuestras propias responsabilidades. ¿Y qué sucede? Que se crean ciclos.
Se crean ciclos. Hace algunos años se hizo un estudio en los Estados Unidos donde se estudió la descendencia de un conocido teólogo, inclusive político, en los Estados Unidos en siglos pasados, Jonathan Edwards, y se tomó a un contemporáneo que fue un asesino, un ladrón, una persona que terminó precisamente ejecutado por todos los males que hizo en su generación. Ambos vivieron en la misma época, fueron contemporáneos, y alguien se dedicó a hacer un estudio generacional para ver qué había sucedido con la descendencia de estos dos hombres. Curiosamente, en la descendencia de Jonathan Edwards había muchos directores, presidentes de universidades, había senadores de la República de los Estados Unidos, había inclusive candidatos presidenciales y un vicepresidente, había personas muy distinguidas de la sociedad, también teólogos, algunos pastores, algunos maestros prestigiosos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias. En fin, tenía una línea generacional de gente que había hecho muy bien profesional y socialmente, pero del otro lado, curiosamente, había toda una descendencia generacional que estaba involucrada con vicios, con robos, con asesinatos, y también algunos de los descendientes habían terminado como su predecesor. Y esto es mucho más que coincidencia. Y es mucho más que karma. Esto es ciclos que se crean de una generación a la otra. Esto es el resultado de que un hijo ve vivir a su padre y lo que inclusive le resiente al verlo vivir en su padre y dice no lo haré, finalmente lo termina haciendo. Para bien o para mal. ¿Cuántos de nosotros en algún momento resentimos las acciones de nuestros padres y nos prometimos a nosotros que no nos comportaríamos igual cuando fuésemos nosotros los padres? Pero hoy tenemos que reconocer que en algunos momentos nos manejamos con nuestros hijos de una manera idéntica a como nuestro papá y nuestra mamá lo hizo. Podemos ser honestos hoy para levantar nuestras manos y decir, yo he encontrado a mi mamá en mí, yo he encontrado a mi papá en mí. A ver cuántas personas honestas hay aquí hoy. Nos pasa a la mayoría, sino a todos, ¿verdad? Y decimos, y a veces encontramos aquello que nosotros resentimos y que nosotros nos prometimos que no íbamos a repetir, pero curiosamente lo interiorizamos, lo volvimos nuestro, se grabó en nuestro cerebro, nuestras neuronas lo registraron, lo volvieron parte de nuestras acciones, lo abrazaron como nuestros valores y terminaron siendo inclusive esas marcas que hoy nosotros tenemos como personalidad, como carácter, como ser humano en general, y que fue el resultado de un ejemplo que nos dieron, para bien o para mal. Por ejemplo, mis hijos bromean mucho conmigo. Estábamos viendo hace unos días atrás una película de Marvel, de superhéroes, y hay uno de estos superhéroes que parece ser que no duerme, está todo el tiempo despierto, y los demás le dicen, ¿cuándo dormirás? Y él dice, cuando me muera. Y mis hijos se sonreían, porque el personaje se llama Alex, como yo. Y ellos me decían, hey papi, ese eres tú. Porque me levanto muy temprano y ellos saben que, bueno, me voy a dormir en la noche ya después de todo un día de mucho hacer. ¿Y qué creen? ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí por el modelo de mi padre. Un hombre comprometido con su trabajo, un hombre que no tenía miedo a levantarse temprano y hacer todo lo que tenía que hacer para lograr sus metas personales y profesionales. Pero es algo que también aprendí de mi papá y lo incorporo a mi vida como padre. Mi papá, aunque era director de empresas, dejaba su trabajo cada día cuando salía de la oficina y cerraba la puerta tras de sí y llegaba a la casa. No hablaba más de trabajo, no recibía llamadas que tenían que ver con su trabajo, se enfocaba en nosotros, se involucraba en el hogar, en las horas que le tocaban en la tarde, noche, y eso se incorporó a mi vida. Y hoy yo trato por todos los medios de que cuando estoy en casa, mi fin de semana, mis días de descanso y mis noches son sagradas para compartir con mi familia, porque son esos pequeños momentos que cuando yo era niño y adolescente me marcaron en la interacción con mi padre, con mi familia, y que creo que lo mismo harán con mis hijos. ¿Y dónde lo aprendí? No fue en una escuela, no fue en un salón de clases, no fue que mi padre me sentó y me dijo, anota que estas son las enseñanzas de vida que tendrán que marcarte por el resto de tu vida. Me lo modeló, fue el ejemplo. Me encanta algo que aparece en la Biblia, el apóstol Juan escribiendo su evangelio que lleva su mismo nombre, dice algo de Jesús, o dice algo que Jesús dijo que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos hablando, y estas son las palabras que quiero resaltar. Esto fue lo que el maestro dijo: mi padre hasta esta hora trabaja y yo también. ¿Se dan cuenta? Es un hijo hablando de su padre y dice, mi padre está trabajando hasta este momento y yo también, como diciendo, he aprendido de él a ser una persona comprometida, trabajadora.
que se involucra en un plan, en un proyecto y lo hace realidad, para bien o para mal. El poder del ejemplo, ¿verdad? Y este estudio está muy interesante. Yo les animaría a ustedes a que ahora mismo tomaran sus teléfonos y tomaran una fotografía de esto. Si quisiera que algún slide, alguna diapositiva quedara allí en una foto que ustedes puedan observar y revisar y meditar y pensar al respecto, sería esta. Mire este estudio de Harvard lo que arrojó. Adolescentes que perciben incoherencia, yo le añadiría incoherencia crónica, persistente, no reflexiva, que no decidimos cambiar. Adolescentes que perciben incoherencia en sus padres, ¿qué van a desarrollar? ¿Lo vieron? Mayor cinismo, menor confianza en las instituciones y mayor propensión a conductas de doble moral. Hoy, cuando observamos una generación emergente, adolescentes, jóvenes, nos encontramos con que los más jóvenes son más cínicos que las generaciones anteriores. Nos damos cuenta de que ellos están desarrollando una menor confianza por las instituciones, comenzando por el hogar, luego instituciones académicas, y ni hablar de la institución política o de las instituciones políticas, y decimos, ¿dónde surge esto? ¿Y a quién le achacamos la culpa? ¿Al gobierno? ¿A los colegios? Pero sabes, lo que Harvard dice en su estudio es que todo comenzó en casa, en el hogar. Hoy tenemos jóvenes y adolescentes inclusive, y aún niños todavía, que son cínicos en relación a todas las figuras de autoridad, que no les tienen confianza a las figuras de autoridad. Y basta con mirarlos, con su lenguaje corporal, como toda persona que tiene un lugar de autoridad en la sociedad y en la vida, ellos lo miran con recelo, dan 2 pasos hacia atrás. Se cuidan de esas personas. ¿Dónde comenzó ese resquebrajamiento? En el hogar muchas veces. Por eso cuando les hablo a ustedes, y es algo que insisto una y otra vez, les digo esto con toda la certeza y con toda la fe que puedo tener, y esto es lo que creo, esta es mi convicción. Se cambia una nación, se cambia a un país, transformando una familia a la vez. Hoy podemos nosotros también hacer comentarios en casa acerca de los políticos, de los que nos dirigen, y decir qué mal va el país, o a dónde vamos a ir a parar, o los políticos siempre, y usamos frases como las típicas, los políticos siempre mienten, los políticos siempre roban. Pero ¿quién formó a los políticos? Antes de que llegaran a la universidad, antes de que entraran en la arena política, antes de que aspiraran a dirigir el país o las alcaldías, ¿quién los formó? Fue una madre y un padre. Y esa incoherencia crónica, esa incoherencia que se vuelve casi parte de nuestras vidas, de decir algo y hacer todo lo contrario, es lo que va generando ese cinismo, es lo que va generando, miren al final lo que acentúa el estudio. Ellos van a incorporar a su vida una mayor propensión a conductas de doble moral. Lo que censuran, lo que critican, es lo mismo que van a potencializar. De ahí la importancia, no que seamos perfectos, porque ¿quién es perfecto aquí? ¿Quién tiene la familia perfecta? Y si usted la tiene, por favor, no se vaya, necesito verlo al final. Pero tiene que darme el secreto hoy. Yo no creo en la familia perfecta porque ninguno de nosotros somos perfectos. No lo fueron nuestros padres, no lo fueron nuestros abuelos, no lo seremos nosotros. Y no serán nuestros hijos perfectos cuando ellos mismos construyan sus familias. Pero sí creo en esto con todo mi corazón. Nosotros podemos construir la familia saludable, la familia funcional, la familia que a pesar de las diferencias, de las crisis, de los conflictos, de las dinámicas diarias, pueda construirse alrededor del hogar, y cuando nosotros convivimos, disfrutamos ese momento, que nuestro hogar sea nuestro remanso de paz, que nuestro hogar sea el lugar que disfrutamos llegar en la tarde, compartir el fin de semana, que esa gente con la que convivimos sea la que disfrutamos tener cerca y anhelamos cuando están lejos. Quisiera que cada uno de nosotros tuviese esa experiencia, pero es una experiencia que no viene por arte de magia, no es una hada madrina de las historias de Disney que viene y nos toca en el hombro y nos da esa suerte, o un genio de la lámpara al que le pedimos como deseo que nos dé una familia sana, funcional, saludable. No, eso lo construimos diariamente, con determinación, con cambiar hábitos, con mejorar nuestras vidas, con ser intencionales en lo que hacemos, y comienza con nosotros los adultos. Se trata de nosotros. La siguiente, por favor, Inge. Gracias. Para tener en cuenta entonces lo que repetimos en lo íntimo, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Ellos lo van a convertir en una práctica pública. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una generación. ¿Cómo llamamos a la generación de nuestros hijos hoy? La generación de
de cristal. Eso es lo que más acentuamos. Pero hay algo que yo quisiera rescatar, o algo que quisiera acentuar, debo decir, de esta generación, que es algo muy positivo. Nuestros jóvenes tal vez no sean muy resilientes, pero sí son muy sinceros. Tal vez se quiebran fácil, pero no ocultan lo que piensan. ¿Saben por qué? Porque se cansaron que le dijéramos en casa que cuando fueran a la casa del abuelo, de la abuela, de la tía, del tío, del vecino, del amigo, se portaran diferente a como lo hicieran en casa, y también se cansaron de ver cómo nosotros actuamos en presencia de otros, muy diferente a como actuamos en casa. Y nuestros hijos ahora, ellos viven de forma pública lo que nosotros vivimos en lo íntimo. Entonces nos ahorraríamos el diálogo y nos ahorraríamos el sermón de decirle a nuestros hijos: tienes que portarte bien porque vamos a la casa de la tía Sofía, y sabes, en la casa de la tía Sofía no puedes tocar nada, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero si eso funciona todos los días y hay respeto, y le dejamos ser niño y le dejamos ser niña, pero a la misma vez establecemos estructura, límites, y sobre todo hacemos uso de la persuasión y del diálogo para ganar sus corazones, cuando salgamos con ellos se van a comportar bien, porque es lo que viven todos los días. Y no serán niños perfectos, pero serán niños educados, y serán niños que tendrán sus propios límites. Y eso entonces será un reflejo de lo que nosotros vivimos en lo íntimo. Si queremos que nuestros hijos vivan en lo público algo que nos llene de admiración y que nos guste ver a la distancia, tenemos que comenzar entonces por hacer ajustes íntimos en nuestra vida diaria. Lo que amamos puede terminar siendo la pasión de nuestros hijos. ¿A cuántos de ustedes aquí, hombres sobre todo, pero creo que las mujeres también, les apasiona el fútbol? Déjenme ver todos los apasionados por el fútbol. ¿Qué pasó? ¿Esto no es México? ¿Me cambiaron de país? Pues voy a hacer la pregunta más general. Los que les apasiona el deporte, algún tipo de deporte, déjenme ver las manos. Pues mire, ya entonces ya nos vamos identificando. ¿Qué creen? Lo que nos apasiona a nosotros puede ser que les llegue a apasionar a nuestros hijos. Qué curioso, qué sorpresa, ¿verdad? A mis hijos les encanta como deporte el baloncesto. ¿Qué creen que me apasionaba a mí por encima de todos los deportes? Los practiqué todos, no fui bueno en ninguno. Pero el que más me apasionaba, el baloncesto. Y entonces, cuando me hago novio de la que ahora es mi esposa, descubro que sus padres, los dos, eran entrenadores de baloncesto. Mi suegro de un equipo masculino, mi suegra de un equipo femenino, y esa era su carrera a lo largo de la vida, además de enseñar en las universidades todo lo que tenía que ver con la carrera en educación deportiva. ¿Cuál creen que es la pasión deportiva de mi esposa? No lo jugó, pero le apasiona verlo. ¿Qué deporte? Baloncesto. ¿Qué deporte creen que jugaron mis hijos y que juegan? El poder del ejemplo. ¿Qué amamos? Lo que nosotros amamos se convertirá muchas veces en la pasión de nuestros hijos. Mi hija lee como si fuera una polilla de biblioteca. Y si no es común hoy ver a una persona que tiene un libro físico, y entonces ella lee libros virtuales, pero también lee libros físicos, invierte dinero, de su dinero, para comprar libros, y vemos a cada rato que llega un paquete de Amazon y le decimos: ¿qué es? Y un libro que me compré, una nueva novela, un libro histórico, no sé, cualquier cosa. Está leyendo todo el tiempo. Pero saben, yo soy un ávido lector. A mí me gusta leer, estoy leyendo todo el tiempo. Viajo con 2 libros cuando salgo de casa. Tengo varios libros en mi tableta. Estoy continuamente leyendo. Lo vio, lo observó. ¿Dónde yo lo vi? Lo vi en mis padres, que todo el tiempo leían sus libros, que teníamos una biblioteca en casa. Mi abuelo, al morir, el papá de mi mamá, dijo cuando yo solamente tenía 6 años, que toda su biblioteca me la heredaba, porque se dio cuenta de que yo tenía pasión por la lectura, y él era un ávido lector y le encantaba leer. Entonces es algo que se inculca. Hoy las estadísticas dicen que se ha perdido el amor por la lectura. ¿Por qué creen que se perdió el amor por la lectura? Porque de una generación a otra hemos pasado el ejemplo de que estamos muy conectados a una pantalla, pero muy desconectados de las páginas de un libro. Y hoy se puede leer virtualmente también. Pero a veces estamos ahí, cuando miramos la pantalla, estamos subiendo bolitas o jugando Super Mario, que hay momento para todo, por supuesto.
momento para eso, hay momento para salir a un parque, hay momento para patear una pelota, hay momento para encestar una pelota de baloncesto, hay momento para todo. Hay momento para sentarse junto a una mesa en un restaurante, comer una deliciosa comida y no hacer nada más que platicar y disfrutar el aire, escuchar los pájaros. Hay momento para todo, hay momento para sentarse a ver una serie de Netflix. ¿Cuántos ven series de Netflix? No hay ningún problema, no demonicemos a Netflix. El asunto está no en Netflix, sino en nosotros, que nos agarra un capítulo tras otro. Y ahí estamos, ¿no? Que te tienes que ir a dormir, que son las 2 de la mañana. Y ahí estamos, ¿no? Sabes que mañana es domingo, ¿no? Que mañana está el día que mañana no trabajo. Así le pasó a una persona en una ocasión. La mamá lo despierta y le dice: hijo, hoy tienes que levantarte. Dice: mamá, no me despiertes, hoy es domingo. Es un hijo adulto, por cierto. Y la mamá le dice: pero te tienes que levantar. Y el hijo le dice: dame 2 razones, mamá, por las que tenga que levantarme. Le dice: hijo, que los domingos vamos a la iglesia. Dice: mamá, eso no es suficiente, dame otra. Dice: hijo, que tú eres el pastor de la iglesia. Bueno, si esos son los adultos que tenemos hoy, ni hablar de los más jóvenes, ¿verdad? Ok, la siguiente, por favor. Preguntémonos hoy, esta mañana, ¿cuáles son esos obstáculos que nosotros consideramos que pueden impedir, interrumpir que nosotros seamos un ejemplo positivo para nuestros hijos? Piensa por un momento. Y les doy inclusive espacio para que por un par de minutos me compartan ustedes los propios obstáculos que encuentran, no en su casa, no en su vida, no en usted, no en su esposo, no en su esposa, no en su familia, no en el vecino. Pero por favor, pueden tener la libertad para compartirlo. ¿Qué obstáculos están impidiendo que nosotros seamos ese ejemplo que nuestros hijos necesitan ver? Ejemplo positivo, porque ejemplo siempre vamos a ser. No es que nos dejaremos de ser un ejemplo, es cómo logramos ser el ejemplo positivo la mayor parte del tiempo. Porque tenemos que ser honestos, no lo logramos todo el tiempo. ¿Les escucho? Sí. Como comentó la iglesia que traemos heredando de los padres. Así es. Inercia, no nos damos cuenta. ¿Lo escuchan ahí detrás? Inercia, incongruencia, ese estado donde no hacemos nada, donde estamos simplemente dejando que la vida corra por sí sola y no estamos tomando las riendas de nuestra vida, y nuestros hijos se convierten en personas muy estáticas, muy paralizadas, sin aspiraciones, que no se dan cuenta de que ni el Creador nos quita el derecho a nosotros tomar las riendas de las decisiones de nuestra vida, sino que es un regalo que nos dio como seres humanos, el poder de la decisión, el poder de la voluntad. ¿Verdad? Me encanta una escena de una película ya bastante viejita, se llama El abogado del diablo, no sé cuántos de ustedes la vieron. Una interpretación impresionante de Al Pacino representando al diablo, el personaje del diablo, y por otro lado Keanu Reeves, un joven abogado ambicioso que quería triunfar. En un momento de desesperación, después de haber pactado con este diablo, los dos personajes se encuentran y el joven abogado le reclama y le dice: ¿por qué me hiciste lo que me hiciste? Y el otro le dice: no, yo no hice nada, simplemente yo preparé la mesa, serví la mesa, pero tú tomaste la decisión de acercarte, tomar lo que estaba en la mesa y comer de ella. Y con esta metáfora lo que estaba diciendo es una gran verdad que los seres humanos tenemos que tener en cuenta. El poder de la decisión, para bien o para mal, cambiará realmente el curso de nuestras vidas, de nuestra familia, y le dejará un ejemplo a nuestros hijos, bueno o malo, dependiendo de cuál haya sido. ¿Alguien más añade algún obstáculo? ¿Sí hay detrás, mamá? El estrés laboral de nuestra vida. El estrés laboral y cotidiano, ¿verdad? Pregunto, porque esto me hace y me provoca hacer una pregunta, además, no solamente a usted, sino al resto también. Cuando nosotros somos padres estresados, ¿qué 2 emociones o reacciones emocionales se generan en nuestros hijos? ¿Han pensado en eso? Sí, pudiera ser el mismo estrés, pero les invito a pensar en esto. Hijos que tienen padres estresados son hijos con temor, o son hijos enojados. Piensen en eso por un momento. Cuando nosotros estamos todos estresados, sacamos de onda a nuestros hijos. Vamos, que tengo que llegar temprano, vamos. ¿Alguna vez ha tenido un diálogo así? Y nuestros hijos no nos escuchan, lo que escuchan es ese sonido. Y ellos se enojan. Y luego están todos enojados y los vemos que su lenguaje corporal es brazos cruzados. ¿Y estás bien hoy, mijito?
¿Quién lo generó? Qué bien que digan nosotras, porque son solamente ustedes. No, no es cierto. Nosotros, que vivimos todos ansiosos, estresados, queriendo cumplir horarios. Qué bueno que seamos puntuales, pero si queremos llegar a tiempo, levantémonos más tempranos. Y quitémosle a nuestros hijos la presión del estrés. Y por otro lado está el miedo que se genera, porque detrás de la ansiedad de un adulto está el temor que tenemos a fallar. Y eso se incorpora a la vida de nuestros hijos. Se convierte en ellos, porque las emociones visibles no son las emociones fuertes. Las emociones, por ejemplo, un hijo con ira, es algo que comento en una de las páginas de mi libro, en uno de los capítulos. Un hijo que da un portazo iracundo y se enoja con los padres, a lo mejor esa no es la emoción fuerte, sino que detrás está una persona que está herida y que por eso manifiesta enojo y manifiesta ira. Es muy importante que nosotros, gracias por compartir eso, tengamos en cuenta cómo estamos manejando el estrés. ¿Sí? Exacto. El autoanálisis. ¿Lo escucharon? Lo rápido de la vida nos lleva entonces a practicar contradicciones o a no darnos cuenta de las contradicciones, producto de que estamos tan acelerados que nos vamos convirtiendo en personas incongruentes sin darnos cuenta. Y eso necesita que frenemos, dice la mamá, y hagamos un autoanálisis. Muy importante, muy buena conclusión. Creo que hoy pudiéramos platicar aquí y hacer equipo juntos y terminar con muchas ideas, pero la invitación es esta, que cada uno reflexione, interiorice y se pregunte en casa qué está obstaculizando y nosotros qué obstáculos estamos poniéndole a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo, para que ellos no reciban algo positivo y lo incorporen a sus vidas. Y eso es muy importante que nos lo hagamos. La siguiente, por favor. Bueno, algunas estrategias prácticas que quiero compartirle a continuación, muy sencillo, muy práctico. Me gusta cuando doy sugerencias que estas sean muy fáciles de recordar y van a ser simplemente estos 4 verbos: revisar, reducir, practicar y decidir. Recuerden, ¿qué podemos hacer para dar un mejor ejemplo en casa? Revisar, reducir, practicar y decidir. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Ahí está en pantalla. Número 1, vamos a revisar las rutinas familiares. ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué les está dejando positivo a nuestros hijos esa rutina familiar? ¿No nos funciona? Pues saquémosla y no la convirtamos en una vaca sagrada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y creo que en algún momento han escuchado esto. La joven que se casa y va a vivir con su esposo, recién casados, se les ocurre asar un pollo y lo van a poner en el horno, y esta chica corta el pollo a la mitad y solamente asa la mitad del pollo, y el marido dice: ¡hey, pero yo tengo hambre! ¿Y por qué no asaste el pollo completo? Y dice: no sé, mi mamá siempre lo hizo así. La próxima reunión familiar, ve a la suegra, ¿verdad? Y le dice: suegra, le tengo una pregunta. Su hija corta el pollo a la mitad, solamente asa la mitad del pollo y la otra no la cocina, y yo quisiera saber por qué. Ella me dijo que usted fue la que le enseñó eso, que usted es la que lo hacía. Y dice: ay, mijito, yo no sé, mi mamá es la que lo hacía, pregúntale. La viejita, la abuela, estaba cerquita, se le acerca y le dice: abuela, le tengo una pregunta. Su nieta, mi esposa, su hija, mi suegra, hacen lo mismo, cortan el pollo a la mitad, ponen solo la mitad a asar, y ellas dicen que lo aprendieron de usted. ¿Por qué usted lo hace así o lo hacía así? Y dice: ay, mijito, tranquilo, es que mi horno era tan pequeñito que el pollo no cabía entero. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo hacía la abuela. La abuela tuvo sus razones, usted no las tiene. Llegó el momento de analizar, de ser objetivos y de cambiar hábitos. No así tradiciones, pero sí hábitos que tal vez no sean funcionales, rutinas que no sean funcionales. Reducir, ¿qué vamos a reducir? Fíjense que no le digo quitar, eliminar, porque eso es muy absoluto. Y sí, le tengo fe a la capacidad humana de transformarse, pero tampoco así como que de una manera absoluta. Vamos a reducir para que no nos asustemos. Vamos a reducir nuestras incoherencias visibles. Si nos llaman por teléfono, agarremos la llamada. Si no queremos hablar mucho, pues tratemos de cortar la llamada lo antes posible, pero saquemos de nuestra dinámica familiar el decirle a nuestros hijos: dile que no estoy. Y otras tantas cosas que hacemos como el piloto automático, pero que van creando esa doble moral que nuestros hijos abrazan, y luego nos preguntamos: ¿de dónde aprendió? ¿Sería del ángulo?
Y a menos que usted se llame Anglo, tiene la razón, pero no, sí, hay muchas personas influyendo en la vida de nuestros hijos, académicos, amigos, sus pares en la vida, por supuesto, los influencers en las redes sociales, pero la persona más influyente, dicen las encuestas, somos nosotros. ¿Qué vamos también a practicar? Vamos a practicar la transparencia, ser transparentes, ser espejos, donde nuestros hijos puedan reflejarse, ser tan claros como el agua, donde nuestros hijos puedan ver lo que nosotros estamos viviendo. Nuestro hijo nos hizo una pregunta a nosotros en estos días, les comenté que está viviendo sus problemas de salud, eso afecta a cualquier padre, gracias a Dios, ahí vamos viviendo el proceso, ¿verdad? Pero él nos hizo una pregunta muy sincera y nos preguntó, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le respondemos? Y hoy en este mundo positivista que queremos que nuestros hijos aprendan que nosotros somos fuertes y que nosotros estamos bien, nos vemos tentados a decirle, pues estamos súper bien, ¿cómo vamos a estar? Estamos súper bien. ¿Y cómo va a entender eso nuestro hijo? Va a decir, estos canallas sinvergüenzas no me quieren. Porque ¿cómo le vamos a decir que estamos bien cuando en realidad no estamos del todo bien? Porque él está enfrentando diagnósticos que no son muy positivos. Lo miramos a los ojos y le decimos, bueno, mira, a veces estamos bien, a veces no estamos tan bien y a veces estamos muy mal. Por lo que te está pasando a ti en tu cuerpo, por lo que te está pasando dentro de ti. Pero sabes que estamos viviendo este proceso juntos y no nos vamos a dejar vencer por lo que estamos viviendo. Y por eso continuamos nuestra vida como lo estamos haciendo. Y por eso reímos todavía y por eso vivimos. Pero sí, a veces, aunque tú no nos ves, se nos escapan las lágrimas. Aunque tú no nos ves, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque no le queremos mentir a nuestro hijo. Pero a la misma vez estamos seguros de que estamos viviendo de una manera en que no andamos todos deprimidos, todos hombros caídos. Y cuando él nos pregunta, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. No. Somos realistas, somos sinceros. Pero nuestras acciones también tienen que enseñarle a él un principio de resiliencia, que en medio del dolor nos levantamos, en medio de la incertidumbre nos levantamos, de que en medio de las no respuestas a las preguntas que tenemos, seguimos con nuestra vida y le confiamos el futuro de Dios. De eso se trata. Transparencia, hay que practicarla en casa. No siempre tenemos la fuerza para hacerlo, pero tenemos que practicarlo lo más posible, por supuesto. Decidir, ¿qué vamos a decidir? Ser vulnerables. Ser vulnerables. En el mundo del liderazgo esto ya es un principio que muchos manejan y que hoy podemos traspolarlo a la familia. Los líderes más vulnerables no son los que menos autoridad tienen, sino que por el contrario, son los que más admiración generan y los que más autoridad, de la que más autoridad gozan. ¿Y saben por qué? Por su vulnerabilidad, por ser frágiles, por mostrarse humanos. Y nuestros hijos no quieren super mamá ni super papá, quieren una mamá y un papá de carne y hueso, que siente y padece, que no tiene todas las respuestas, que tiene sus propias luchas y sus propias realidades. Y les conviene a nuestros hijos ver padres que en ocasiones reconocen que nos equivocamos y somos lo suficientemente valientes y vulnerables para reconocerlo. Porque eso les construye a ellos y les ayuda a abrazarlo como una idea personal, como un valor incorporado. Y eso definitivamente es algo muy positivo. Seguimos adelante. Nuestros hijos, recuerden, son como espejos. ¿Qué van a reflejar? Bueno, van a reflejar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos principalmente, ¿verdad? Nuestras acciones son las que ellos van a estar a través de la vida viviendo, expresando. Y eso hoy nos tiene que llevar a la convicción, a la reflexión y a la determinación de al salir de este lugar decir, alguien me está observando, hay un par de ojitos que me están mirando. Y tengo que ser la mejor versión de mí mismo, la mejor versión de mí misma, para que ellos puedan cada día entonces incorporar a su vida eso que le estamos ejemplificando. La siguiente, preguntémonos en esta mañana, es algo que no necesita que lo digamos en alta voz, es una pregunta para reflexionar, introspectiva. ¿Qué huella quiero dejar en mis hijos? Cuando hoy pensamos en nuestros padres y miramos dentro nuestro, ¿qué huellas dejaron ellos en nosotros? ¿Cuánto nos gustaría a nosotros también dejar huellas en nuestros hijos? Pero que no sean heridas, que sean huellas. Que no sean cicatrices de lo que nosotros les produjimos, que sean huellas. Porque ellos entonces tendrán claro el camino porque nosotros caminamos primero. Y nosotros dejamos marcas a través del camino de nuestra vida que ahora a nuestros hijos les servirá
para ellos entonces seguirlas, incorporarlas a sus propias vidas, gracias a que nosotros fuimos intencionales en saber que nos estábamos invirtiendo en la vida de otra persona. La siguiente, por favor. No lo olvide, y con esto terminamos. Lo que los padres practicamos en silencio, nuestros hijos lo gritan con su vida. Si del colegio lo llaman y le dicen, su hijo está teniendo comportamientos en el salón de clase, está teniendo comportamientos erráticos, mire, lo más probable es que esto surgió en algún momento en casa y comenzó con nosotros. ¿Vieron la serie Adolescentes que está en Netflix? Se la recomiendo. Les va a asustar, les va a impresionar, pero en algunos de los momentos de las escenas nos dejan ver que el padre da signos de violencia, no al punto de asesinar a una persona, como su hijo adolescente lo llegará a hacer en algún momento. Y les adelanto, disculpen, ellos que no lo han visto, pero te los tengo que decir. Lo que está tratando de intencionalmente decir esa serie es que nuestros hijos pueden potencializar para bien o para mal lo que nosotros inconscientemente hacemos. Y con eso nos tenemos que ir hoy. ¿Por qué? Porque está esto en pantalla y no lo debemos olvidar. Lo que nosotros practicamos en silencio, nuestros hijos lo gritan con sus vidas. Lo que nosotros creemos que ellos no están mirando, que ellos no están viendo, lo observan y definitivamente los transforma para siempre. Hoy los invito a la reflexión. Hoy miro a cada uno de ustedes y puedo creer que en ustedes está el potencial para transformar la vida de una persona que transformará todo este país, sus hijos. Pero para ello tenemos que tomar conciencia, ser intencionales y todos los días mejorarnos. Y si no podemos solo, mi recomendación es para aquellos de ustedes que como yo abrazamos la fe, pidamos la ayuda de Dios, porque hay cosas que no ocurren por la vía natural, pero que con la ayuda sobrenatural de Dios se puede hacer posible nuestra transformación personal, para que desde ahí nuestros hijos también lo sean. Que Él me los bendiga en este día. Gracias por estar, gracias por llegar. Para mí, como siempre, un placer compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias.